Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí, mi nombre es Héctor Padilla, estoy aquí en representación del maestro Wilfredo Camber, jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Con esta sesión nosotros lo que queremos hacer es inaugurar un ciclo de conferencias que está destinado a que los alumnos de la institución, principalmente, pero también otros académicos, conozcamos las reflexiones, la producción intelectual que estamos generando los profesores del Departamento de Ciencias Sociales. En ese sentido, como son muchos los temas y que estamos trabajando los distintos profesores de la planta docente del Departamento de Ciencias Sociales, hemos decidido titular a estas conferencias, o a este ciclo de conferencias, como Territorios de las Ciencias Sociales hoy, en el sentido de que nosotros pensamos que el trabajo, las reflexiones que cada quien estamos haciendo, de una forma u otra abordan distintos aspectos de las ciencias sociales, y no solamente en términos teóricos o en términos históricos, sino incluso en términos contemporáneos, actuales y regionales. Por esta razón, ese es el nombre de Territorios de las Ciencias Sociales hoy. El propósito, asimismo, de este ciclo de conferencias es que vaya quedando una memoria documental en donde estas reflexiones queden de alguna forma a disposición de otro tipo de públicos o de la gente que eventualmente no puede estar presente, y que puedan constituirse también materiales de trabajo con los que los profesores que estemos aquí al frente podremos posteriormente apoyarnos a la hora de estar con nuestros alumnos en el aula. De esta manera, quienes inician este ciclo de conferencias son el maestro Antonio Muñoz Ortega y el doctor Cuauhtémoc Calderón. El primero, Antonio Muñoz Ortega, nos va a hablar brevemente hacer una reflexión que ha titulado Cambios de paradigmas en las ciencias sociales. Y el segundo nos hablará de lo que es la dinámica de la inflación en México. La mecánica de estos eventos consiste básicamente en una breve exposición de unos 20-25 minutos por parte de los ponentes, y en una sesión de preguntas y respuestas también de aproximadamente esa misma espacio de tiempo. Se expone una primera conferencia y se inician las preguntas, y posteriormente se pasaría al segundo tema. Bien, pues le daríamos la palabra a Antonio Muñoz Ortega, quien es profesor aquí del Departamento de Ciencias Sociales. Cambio de paradigmas en las ciencias sociales hoy. Bueno, me encanta que esto se titule ciclo de conferencias, porque la idea de conferencia es muy magistral, ¿sí? Siempre es en una sala donde hay un auditorio, un gran auditorio, y pues vemos que el gran auditorio está, ¿no?, en los dos sentidos, ¿no? O sea, está grande y está gente grande, ¿sí? Probablemente lo que haya que hacer es, incluso estoy compartiendo una conferencia con otro conferencista, y está bueno eso de estar dos, ¿no?, sobre este lugar de poder, ¿no?, que es esta mesita azul, ¿no? Me encanta también que se llame Territorios de las Ciencias Sociales hoy, porque pues vivimos en una época de muchos cambios, y cambios que precisamente nos hablan de la desterritorialización del saber. O sea, vivimos la fragmentación más grande de lo que son las disciplinas científicas, los territorios de la ciencia. Vemos intercambios en todas las direcciones. Y desgraciadamente, o sea, todavía seguimos pensando en términos feudales, esto es, de estancos en donde los distintos conocimientos se almacenan para el consumo de la humanidad sedienta de saber, ¿no? Yo voy a empezar a hablar de uno de esos estanquitos, ¿no?, porque ese estanquito se hizo muy famoso, ¿sí? O sea, es el estanquito que se produjo a partir de la publicación de un artículo
¿sí?, de un tal Fukuyama, ¿sí?, que nos hablaba del fin de la historia, en una corriente que podemos nosotros seguir, ¿no? O sea, teóricamente, pues desde el surgimiento de toda una reflexión en términos del desgaste de las ideologías, y que se bautizó como fin de las ideologías. Pues resulta de que este artículo, que es un articulito publicado en una revista de un investigador del Pentágono, etcétera, ¿no? O sea, se hizo famosísimo, se consumió y todo el mundo empezó a hablar del fin de la historia. Esto es, ya ganaron los capitalistas, ¿no?, los socialistas y los comunistas, ¿sí? O sea, pasaron a la historia, ¿no? O sea, como bien podríamos decir, ¿no?, pues se los llevó la tía de las muchachas, ¿no? Hubo disertaciones alrededor del artículo de Fukuyama, hasta que la presión llevó a que se hiciera un pequeño librito, pues que pues parece ser que pocos de los académicos de aquí compraron, porque pues ya lo veían así con un poquito de recelo. Y con toda razón, porque no hay nada más alejado de la ciencia que una tesis como las que, o tesis parecidas a las que maneja el señor Fukuyama, ¿no? O sea, son, o sea, lo que los franceses llaman tomar, ¿sí?, sus sueños o los sueños por la realidad, tomar lo que uno desea por cierto, ¿sí? Pero de otra manera, ¿no? Es algo muy común, no en el pensamiento científico, sino en el pensamiento que se da alrededor del pensamiento científico, y que es algo muy parecido a lo que pasa en las religiones, ¿no? Es hablarle a nuestros propios temores. En pocas palabras, o sea, vivimos una época de diáspora, una época de Babel, una época en donde el sentido de las cosas cambia, se transforma, las cosas dejan de ser lo que eran, nada es como debiera ser, tal como lo dice el Tri, ¿sí? Las cosas nunca son como debieran ser, ¿no? Y las cosas están cambiando demasiado rápido, ¿no? Pues el pensamiento de Fukuyama, o sea, que habla como la religión, hablando de nuestros temores, ¿qué nos va a pasar, ¿no?, si ha muerto nuestro enemigo y con él ha muerto nuestra espada, ¿no? Ha muerto nuestra razón de ser guerreros, nuestra razón de combatir, etcétera, etcétera, ¿no? El sentido de todo esto de este artículo y de esta introducción es decir, ¿no?, pues que en contra de lo que está pasando, de la multiplicación de los saberes, de la desterritorialización de los estancos, etcétera, etcétera, todavía sigue siendo necesaria la prédica moral de la existencia de una sola racionalidad. Sí, con el triunfo del capitalismo sobre el socialismo, o sea, triunfa necesariamente lo que ha sido su soporte más importante después de la tecnología, que es la ciencia. Una ciencia que se concibe en términos unificados. La doctrina más importante de este siglo, de esta corriente, es precisamente la teoría de la ciencia unificada, alrededor de la cual giran pensadores de la corriente positivista, de tal manera que llegan a ser pues casi una hegemonía en la academia occidental. Bueno, pero ¿qué es? O sea, lo que nos dice de la ciencia, como nos dice del avance triunfal del capitalismo, tesis como las de Fukuyama y las de la unidad de la ciencia, ¿no? O sea, nos dicen que el progreso es un progreso lineal. O sea, la ciencia, igual que la humanidad, marcha en una sola línea. O sea, en una línea y en una racionalidad que es neutra valorativamente, o es valorativamente neutra. O sea, no existen valores, es una ciencia objetiva totalmente. Además, o sea, pues no está de malo repetirlo, nos dice que la ciencia es solo una. Bueno, pues
Al contrario de lo que dice esta doctrina, que es lo que piensa la mayor parte de los mortales, de los comunes mortales, ¿no? Incluyendo a los mortales académicos, ¿no? ¿Sí? De las universidades del primero y del tercer mundo, ¿sí? Se produjo también mucho antes. O sea, esto va en contra de algo que dijo ya y que también había sido una moda, como fue de moda Fukuyama. Obviamente Fukuyama duró poco porque estaba hablando en contra de todo lo que estaba pasando, y Kuhn se quedó, ¿no? Y no está de más recordarlo, ¿no? O sea, Thomas S. Kuhn publicó alrededor de los 60 un libro que es clásico de la reflexión acerca de lo que es la racionalidad en Occidente, sobre todo porque está dedicada a reflexionar sobre lo que es la ciencia y cómo se desarrolla la ciencia. Este texto es La estructura de las revoluciones científicas y está traducida por el Fondo de Cultura Económica, ¿no?, en español, ¿no? Y nos dice que al contrario de lo que piensan los defensores de una sola racionalidad y un solo destino, o sea, la ciencia vive de rupturas más que de continuidades. O sea, nos dice, el avance de la ciencia no es lineal. O sea, como luego se dice, en política siempre es un quítate porque ya llegué, ¿no? O sea, hazte un lado. O sea, llega una nueva tradición que se impone sobre la otra. Y eso ha sido constante, y él lo muestra en su libro, y lo han mostrado muchísimas gentes, ¿no? Sí, que no tuvieron el mismo éxito por no usar pues una palabra, un esquema mental como el del paradigmas, más que ciencias, teorías, ¿no? ¿Sí? En segundo lugar, o sea, Kuhn nos mostró que la ciencia no es valorativamente neutra. Y bueno, ¿por qué la ciencia no es lineal? Nosotros tenemos una idea de la ciencia proveniente del conductismo, proveniente del positivismo, proveniente de la deificación de la ciencia, pensando que la ciencia tiene un avance lineal, vamos a decir, una línea lógica que nos lleva hacia la construcción lógica del mundo, porque tiene básicamente dos elementos formales, números, lógica y datos. O sea, por un lado, lógica y números, cantidades y lógica, formas, y por otro lado, datos. O sea, esto es esquemas mentales que nos permiten acumular, ¿sí?, acumular los distintos hallazgos en nuestra observación y experiencia de la naturaleza, y con eso vamos edificando el edificio de la ciencia. O sea, que no es otra cosa que que la construcción lógica del mundo, tal como llamó a uno de sus textos uno de los pensadores más importantes en la conformación del positivismo contemporáneo, del positivismo lógico, que se llama precisamente Die logische Aufbau der Welt, la construcción lógica del mundo. Entonces tenemos por un lado formas neutras, ¿no?, formas cuantitativas meramente, y por otro lado datos, y la ciencia los va organizando y va haciendo una marcha triunfal en donde se nos va representando la imagen del mundo, ¿no?, la visión científica del mundo. Entonces el mundo, o sea, en esta visión, pues es un conjunto de cosas y de leyes, esto es, de cosas, sí, organizadas de acuerdo con esquemas mentales que son las leyes, ¿no? O sea, contenidos empíricos y la necesidad lógica en donde estos contenidos empíricos, en donde estas cosas se mueven. O sea, de acuerdo con esta visión, la ciencia sería una gran computadora que pone orden al mundo. Y bueno, no voy a insistir cómo Kuhn nos hace ver que son incompatibles las teorías en la ciencia y cómo se van desplazando unas a otras, ¿no?, sino en esa idea, o sea, de la gran máquina, de la ciencia como la gran máquina que avanza, porque avanza sola, sin que intervengan valores, sin que intervengan nada del sujeto. Esto es, Kuhn nos dice y nos muestra en su idea de paradigma que ese avance sin problemas, ese avance objetivo, ese avance meramente lógico, ese avance de computadora, ese avance de ordenamiento de datos en esquemas, o sea, es totalmente falso. La ciencia no es valorativamente neutra. Nos dice, sí,
que no hay ciencia, nos muestra que no es cierto que hay una ciencia sin sujeto, ¿sí? Nos muestra que esa ciencia del mundo, o sea, de esa ciencia objetiva, o sea, es totalmente falsa, porque además de las teorías científicas, o sea, dentro de los paradigmas, esto es, nuestros esquemas para pensar el mundo, tenemos, bueno, cosas muy subjetivas como las instituciones, ¿no? O sea, dentro de la ciencia, que no vamos a concebir nada más bajo el aspecto teórico, ni bajo el aspecto empírico, sino del aspecto histórico, tenemos que la ciencia se compone, además de las teorías, los métodos y todas esas cosas neutras. O sea, hay instituciones, o sea, para que avance la ciencia se necesitan de asociaciones científicas, de premios, de congresos, de laboratorios, de universidades, de educación, cosas que no podemos concebir sino como propias de la ciencia en su aspecto subjetivo. Segundo, ¿sí? Bueno, además de la teoría que es esquema mental y que es dato, o sea, dentro del paradigma, además de las instituciones, están también las filosofías. O sea, las teorías no se dan en un discurso que es estrictamente, solamente científico. Además del discurso científico está toda la propaganda que se hace a la ciencia, a una manera de pensar, o sea, otro tipo de teorías que no son científicas, sino que son creencias, valores, maneras de pensar de los científicos, ¿sí? O sea, presupuestos de las teorías. Y, o sea, dentro de esas cosas que no son estrictamente teórico-científicas, que son incluso valorativas, pues nosotros debemos hablar pues de una cosa muy simple, ¿no? ¿Qué es más poco neutro que el presupuesto? ¿Sí? O sea, la ciencia se alimenta, la investigación científica se alimenta de los presupuestos que se le adjudican políticamente y que obviamente no podemos presuponer como, o sea, neutros. O sea, en un país como el nuestro decir, no, pero es que la ciencia teórica, etcétera, etcétera, ¿no? La física nuclear, y bueno, pues sí, o sea, es de acuerdo con lo que dicen todas las academias, el sumum de la ciencia y donde hay menos subjetividad y donde hay más resultados a largo plazo. Sí, pero pues aquí pues, el corto plazo necesitamos priorizar y por lo tanto existen valores, ¿sí? Que determinan el avance de la ciencia, ¿sí? A las que les podemos echar la culpa de los extravíos que surgen los científicos de vez en cuando, porque es muy conocido que también los científicos se pueden extraviar, ¿no? Ahí tenemos el caso de Fukuyama, ¿sí? Que resucitó a Hegel de una manera bastante asombrosa, ¿no? Casi sacándolo como un conejo, ¿no? O sea, de un sombrero de mago, ¿no? Entonces, sin embargo, o sea, dentro de la idea de ciencia que tenemos nosotros, o sea, la idea de que la ciencia es una, o sea, siempre ha sido muy problemático. No hay una sola racionalidad. Cuando empezó a hacerse ciencia dura, vamos a llamarla así, física, exacta, ¿sí? O sea, pues todo el mundo dijo, qué bueno, ¿no? O sea, necesitábamos una ciencia así, tan exacta, tan dura, ¿no? Tan matemática, ¿no? Con todas esas complicaciones del cálculo integral e infinitesimal que tiene Newton. Y bueno, o sea, bueno, qué bueno, sí. Pero siempre se dijo, bueno, ¿y el hombre qué? ¿Sí? Y el hombre pues quedó decir, bueno, vamos a desarrollar la ciencia de la naturaleza y después vamos a abarcar, o sea, lo que es el hombre, la economía, la sociedad, la conciencia, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y bueno, ese avance, o sea, llegó, pero cuando llegó, o sea, nosotros desde el principio vemos que en ciencias sociales, para el nacimiento de cualesquiera de las ciencias, hay siempre mínimamente 3 tendencias en cualesquiera de los surgimientos de las ciencias sociales. Voy a ejemplificar con la psicología. La psicología, o sea, nace, o sea, empujada por una ruta conductista
de acuerdo con un paradigma y una tradición. Sí, sin embargo, o sea, al mismo tiempo que se le está empujando por el lado de los datos empíricos y de los esquemas mentales, ¿no? O sea, simples, ¿no? O sea, deterministas, pues, o sea, hay un pensador que dice, no, fíjense que hay un subconsciente y un mundo de sueños, y además de esa racionalidad que no tiene problemas, tenemos que ver con las emociones y con esas cosas profundas que tienen que ver cómo esa conciencia del ser humano se amarra con el vientre y con la sexualidad, ¿no? Y nos da otra manera de interpretar los fenómenos psicológicos, pero eso no es nada, o sea, no es todo, no nada más está Freud contra Pavlov y Watson y esas gentes, o sea, además, pues está otra gente que dice que, o sea, no podemos estudiar la conducta de una manera aislada, o sea, siempre tenemos que ver el entorno, o sea, y empieza otra tradición, otro paradigma científico que es el paradigma de la Gestalt o de la psicología de las formas. Bueno, en sociología nosotros tenemos pues que existen también tres tradiciones, o sea, está Comte, Durkheim, etcétera, toda la gente que va por el lado del positivismo y que evoluciona después en funcionalismo y después en estructural funcionalismo y después ahorita ya, ¿no?, en términos de teoría de sistemas y cosas como esa, ¿no? Pero tenemos que, junto o antes incluso, nace una sociología, o sea, totalmente distinta, que es la sociología o la manera de hacer ciencia social impulsada por Marx, por otra tradición, por otro paradigma, por otras instituciones, por otros propósitos, con otros fines, etcétera, ¿no? Y esa tradición es la hermenéutica. Bueno, la marxista, y bueno, y la hermenéutica, perdón, se me distraje en el momento de ver la otra tradición es la hermenéutica, que me dice, sí, bueno, o sea, no nada más está esa manera de ver la sociedad, ¿no?, como cosa, o sea, desde un punto de vista cuantitativo, desde una sociología que se alimenta de datos y que nos da leyes, etcétera, etcétera, o de la sociología de la contradicción, de las luchas entre los actores sociales, ¿no? También está, pues, o sea, esa sociología que nos dice, bueno, los hombres, además de luchar por el sustento, de luchar por la organización y la conquista del poder, o sea, luchan siempre por todas esas cosas o desarrollan todas esas necesidades humanas, o sea, valiéndose del lenguaje, valiéndose de un mundo de símbolos que necesita ser descifrado con otras herramientas que no son las de la lógica dialéctica ni las de la lógica formal, ¿sí? O sea, otro método, otro enfoque, otro paradigma, y siempre han sido tres. Pero en realidad, o sea, lo más importante del caso no es decir que siempre ha habido paradigmas, ¿no?, sino que estos paradigmas no son contrarios, no son propios solamente de las ciencias sociales. O sea, la lucha por decir qué es conocimiento, o sea, es una lucha que está anclada, o sea, en lo que es la naturaleza humana, o sea, en la imposibilidad de reducir todo un universo tan complejo que es el universo del pensamiento, que es el universo de la razón, que es el universo de la voluntad, los deseos y los sueños, a una sola lógica. Y siempre ha habido mínimamente dos lógicas, y voy a terminar con esto, ¿sí? O sea, una lógica, o sea, del cómo, o sea, que nosotros podemos decir la manera de hacer ciencia en términos platónico-galileanos, y una ciencia del qué, que sería una ciencia de la tradición aristotélico-hermenéutico-crítica, donde englobaríamos a Marx y a los historicistas juntos, ¿no? O sea, en la primera ciencia, la ciencia del cómo es una ciencia mecánica, la ciencia conductista y positivista que triunfaría con este triunfo de la historia y con la marcha de la racionalidad en una sola dirección. Es una ciencia mecánica, es una ciencia de leyes, contra una ciencia de esencias, ¿sí? O sea, donde hay cosas que tienen propiedades, virtudes, tendencias. O sea, la ciencia mecánica,
la ciencia positivista, funcionalista, conductista, es una ciencia determinista, es una ciencia que tiene una sola dirección, o sea, el camino de la causa al efecto. ¿Sí? Sin embargo, o sea, la ciencia de esencias es una ciencia que no es determinista, sino es finalista. O sea, las cosas se dirigen, o sea, no nada más en una dirección, sino en la dirección que cada una de las cosas tiene como propia. Tenemos aquí, en lugar de un determinismo, o sea, una ruptura del determinismo. ¿Sí? Las ciencias, o sea, la manera platónico-galileana, las ciencias del cómo, o sea, son cuantitativas. Nos dicen las cosas se dividen en partes, o sea, en elementos, y esos elementos, ¿sí?, o sea, nos explican el comportamiento del mundo. O sea, nos explicamos el mundo a partir de descubrir el comportamiento, no propiedades de los elementos. Las otras ciencias, la otra ciencia es las ciencias cualitativas y las ciencias, o sea, holísticas. Nos dicen, no, o sea, no queremos elementos, cantidades, ¿sí? O sea, que nos vayan a explicar el todo. El todo tiene como primera virtud tener virtudes, esto es, tener comportamientos que no son equivalentes a la suma del comportamiento de los todos. ¿Sí? Bueno, o sea, lo peor del caso, ¿sí?, o sea, es que todos pensamos, bueno, que la corriente cuantitativa es la corriente de las ciencias naturales y la corriente cualitativa es la de las ciencias sociales. Bueno, pues está pasando una cosa bien curiosa, ¿no? ¿Sí? O sea, se están invirtiendo los rieles. O sea, a partir de la cibernética, a partir de la teoría de sistemas, a partir del estructural funcionalismo, por ejemplificar solamente en uno de esos campos, o sea, nosotros tenemos, o sea, que se abandona el mecanicismo, se abandona el determinismo, se abandona, o sea, lo estrictamente cuantitativo y toda pretensión de reducir, o sea, simplistamente el comportamiento del universo, del mundo, de los sistemas, a comportamientos individuales, ¿sí? O sea, tenemos conceptos, ¿sí?, como el de retroalimentación, si queremos hablar de uno, conceptos como de homeostasis o equilibrio, ¿sí? Pero un equilibrio, o sea, que para poder garantizar la permanencia del sistema, a veces, o sea, ordena el cambio, un cambio que, o sea, significa no nada más cambio de elementos, sustitución de elementos, eliminación de elementos, sino cambio de estructuras dentro del sistema. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, si el señor Fukuyama, o sea, tiene algo de razón, pues sí, o sea, hay un triunfo de paradigmas en la época contemporánea, pero el triunfo, si se puede hablar de alguno, no es el triunfo de una racionalidad lineal, de una racionalidad mecánica, de una racionalidad única, ¿sí?, sino, al contrario, no es el paradigma naturalista de las ciencias el que se ha impuesto, sino como siempre, o sea, se ha impuesto el paradigma de las ciencias sociales a las ciencias naturales. O sea, si bien, o sea, todas las teorías holísticas, cualitativistas, finalistas, esencialistas, que han impactado al mundo de la ciencia provienen de la biología, o sea, de los biólogos que han visto, pues, la retroalimentación en términos de seres vivos, o sea, casi como conciencia, como autorreproducción, como capacidad de renovación, ¿sí?, a pesar de la sustitución de todos los elementos. O sea, la especie continúa a partir de la muerte de cada uno de sus elementos, del desgaste, ¿no?, de la alimentación, de autoalimentación con ellos, ¿no?, de su renovación, ¿sí? Y esto ha sido siempre así, y lo podemos decir sin ningún problema, o sea, diciendo y recordando que la palabra ley, o sea, no nació de la cabeza de los hombres, no nació de la ciencia, no nació de la religión, no nació de ningún tipo de pensamiento teórico, nació, o sea, del simple y sencillo estrecharse de los seres humanos para vivir en convivencia.
Y bueno, pues el tiempo es poco, ¿no? Y creo que con esto estoy en los 20, 30 minutos, creo que me fui hasta los 30 que me habían dado. Muy bien. Bueno, entonces pasaríamos a una sesión de unos 15, 20 minutos de preguntas-respuestas para enseguida continuar con la conferencia del doctor Calderón. Pues, de hecho, en las ciencias sociales cada vez es más común oír que se está implantando un discurso único, ¿no? Como una sola lógica para explicar la realidad social, ¿no? En distintos eventos, en congresos se oye por todos lados, ¿no? El discurso único, se ha implantado el discurso único, el marxismo ya no tiene nada que decir, pues prácticamente todo está reduciéndose al punto de vista de un sistema social, el sistema social capitalista, ¿no? Eso representa un reto muy grande para la sobrevivencia de otros paradigmas que pues realmente no aportan una visión funcional del sistema y por lo tanto no pueden ser ¿cómo se dice?, asumidos o retomados fácilmente por las universidades o por los científicos. El hecho de que, por ejemplo, el marxismo tenga el carácter de darnos una visión sistémica que nos da explicaciones muy generales. Por ejemplo, el marxismo nos habla de la determinación económica del Estado o de la determinación económica de la política, y todas las acciones políticas y toda la vida del Estado queda determinada por la economía. Pero a la hora de que la realidad en la que vivimos nos exige saber cómo funciona, cómo opera la política, ya el marxismo no nos dice nada. Entonces es muy difícil que un teórico, un profesor, un investigador con un enfoque marxista obtenga empleo simplemente en la administración pública, en la vida política, en los partidos, etcétera, ¿no? Porque el marxista no ofrece nada para la vida cotidiana, digamos, para la vida cotidiana en los partidos, para la vida cotidiana en las instituciones. A lo mejor tiene una visión global del sistema, ¿no? Y lo explica en su conjunto, en sus interacciones más importantes, y nos habla de la determinación de la política por la economía. Pero su falta de uso práctico en un sistema que parece que ya se consolidó como el único en todo el planeta, con todo lo de la globalización, pues implica automáticamente ir eliminando, ¿verdad?, a los teóricos y a los profesores y a los investigadores que están casados todavía con el marxismo. Enrique Semo decía hace poco que en Alemania Oriental, cuando se unificó Alemania Oriental, en ese momento corrieron a todos los profesores de ciencias sociales con tendencias marxistas, ¿verdad?, de Alemania Oriental, simplemente para afuera, los jubilaron y trajeron profesores de Alemania Occidental para llenar los huecos, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? O sea que ese es el ambiente que se da en muchos congresos. Pero, como dijéramos, o sea, es exclusivamente para atacar al marxismo. O sea, esto es exclusivamente para decir, bueno, o sea, la revolución como objetivo de vida ya no tiene ningún sustento teórico, porque, entre otras cosas, la distinción más radical del marxismo de las demás maneras de pensar el mundo, pues es que era una teoría que se decía teoría de la revolución, del cambio revolucionario. Y en ese sentido todo el mundo está de acuerdo para decir que ya no hay revolución. Es más, casi para decir, con la posmodernidad y el fin de las ideologías, ya no hay sueños. O sea, ahora pues comamos y bebamos que mañana moriremos, no sé, ya el capitalismo nos va a dar que comer, nos va a cebar como marranitos y no hay problema, o sea, vamos a vivir todos muy tranquilos y contentos. Pero, o sea, siempre eso es cuando se habla de conceptos tan grandes como el de ideología. O sea, lo más curioso de este discurso, de un solo discurso, es que nos habla de, o sea, es que todas las voces son posibles. O sea, la pluralidad es una de las cosas que necesariamente debe garantizar
este discurso, pero bajo una pluralidad concebida inocuamente, como diciendo, o sea, lo que dice A es igual a lo que dice B, a lo que dice C, o sea, las diferencias no importan, porque en última instancia, como todos vamos para el mismo lugar, ¿sí?, la diferencia no es significativa, ¿sí? Sin embargo, o sea, los desarrollos más serios dentro de todas las líneas, tanto de la hermenéutica como la de la línea estructural funcionalista, nos dicen, espérate, pero es que, o sea, es más, necesitamos de otra lógica. O sea, la lógica polar de decir, o sea, es blanco o es negro, no nos sirve para absolutamente nada. O sea, ya no podemos dividir el mundo en dos, ¿no?, entre los buenos y los malos, ¿no? ¿Sí? O sea, porque nos hemos dado cuenta de que además de buenos y malos, ¿no?, o sea, hay que preguntarnos buenos para qué y malos para qué, ¿no? O sea, pues el Señor de los Cielos es más bueno para hacer dinero que nosotros y todos los economistas juntos, ¿no? O sea, con todo incluyendo a los, ¿sí? Incluyendo a los de cualquier escuela, ¿no? ¿Sí? O sea, bueno para qué, malo para qué, bueno, o sea, necesitamos, o sea, como luego se dice, o sea, hasta refinar nuestra lógica, ¿no? Y se habla de lógicas plurales, ¿sí? Pero ojo, o sea, fíjense, o sea, no es lo mismo decir uno y muchos. La pluralidad que estamos defendiendo no es una pluralidad que nos va a llevar necesariamente a una unificación. O sea, la pluralidad, o sea, nos va a llevar, o sea, nos puede llevar a muchos lugares, ¿no? O sea, nos puede llevar a un recrudecimiento de contradicciones antes, o sea, no esperadas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, pues la contradicción o las contradicciones que tienen que ver con nuestra política de géneros, ¿no?, y de sexos, ¿no?, pues, o sea, está cambiando mucho, ¿no? O sea, tenemos, o sea, que decimos, bueno, pues es que el mundo de la globalización, o sea, hace obsoleto el concepto de demarcación territorial en términos de naciones. Pero en esa lógica de globalización y de fin de las nacionalidades, tenemos que renacen cuestiones étnicas. Nosotros tenemos a Chiapas y tenemos el pendiente y el problema de ver qué vamos a hacer con la autonomía, con ese pueblo para que salga adelante, ¿no?, para reconocerle sus derechos, ¿no? Bueno, esos pueblos no nada más son los indígenas de Chiapas, ¿no? Y luego, bueno, pues están los fundamentalismos que parten y dividen al mundo de mil maneras. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? O sea, todavía, o sea, se acabó el bloque oriental, pero nadie nos dijo lo que iba a pasar con Yugoslavia, ¿no? Y lo que pasó con Yugoslavia, ¿no?, y ahí está latente todavía, pues es algo, o sea, muy poco y con muy poca seriedad asumido desde esta dinámica de que todos vamos a un mismo lugar, ¿no? Yo veo, bueno, ¿cuáles son entonces, bajo esta idea, cuáles vendrían siendo las perspectivas que se brindarían a las condiciones del tercer mundo? En el caso particular no de México, en este caso eliminamos un poquito lo de Chiapas, porque donde quiera lo tienen que sacar, vengámonos más a una cuestión regional, con todas las diferencias y contrariedades que tiene, algo que tocaste un poquito acerca de esa posibilidad de fragmentación de las naciones, ¿sí?, una posibilidad de crear nuevas naciones, en este caso hablo del norte muy en concreto, la franja norte del país, tanto en el aspecto, por un lado, en las formas de pensamiento, o sea, en la cuestión epistemológica, tanto en la forma de la cuestión ontológica, en la cuestión del conocimiento en sí, y por supuesto, ¿verdad?, en las circunstancias de los aspectos de los valores, la concepción axiológica a las cuales se enfrentan toda esta franja del tercer mundo, en particular la región norte. Bueno, mira, también bajo el dominio del paradigma revolucionario decíamos, bueno, pues es que la liberación del sur liberará al mundo, la liberación de los oprimidos liberará a todos los hombres, no nada más a los oprimidos, incluyendo a las mujeres, fíjense qué padre, ¿eh? Yo creo que las cosas no son tan simples y eso es precisamente lo que nos marca, ¿no?,
la reflexión acerca de paradigmas y la posibilidad de multiplicación de los paradigmas. Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, o sea, a nosotros nos parece muy irracional el que los gringos nos digan, pues es que mírenle, vamos evitando la broncota entre esas dos grandes contradicciones, ¿no? Que es el sur pobre y el norte rico, pues vamos haciendo un norte-sur, ¿no? Y allí vamos a crear un estado. O sea, y eso lo dicen geógrafos y lo dicen académicos, ¿no? O sea, que están pensando, ¿no? De acuerdo en todo cómo se están moviendo las categorías, cómo repensar la organización del territorio. Lo están haciendo científicamente, dicen, eso es una solución, ¿sí? A nosotros nos parece una solución antipatriótica, como decir, ay, Diosito Santo, nos vamos a hacer medio gringos y vamos a dejar de ser medio mexicanos. O sea, yo creo que pueden pasar mil cosas, eso es lo que nos dicen los paradigmas, ¿no? O sea, puede pasar, ¿sí? Que México se haga 1000 países, ¿no? O sea, que México se balcanice totalmente, ¿no? Que tengamos un Chiapas, un Monterrey, una laguna, ¿no? Muy lagunera, ¿no? Y los chihuahuitas muy bien organizados también, los juaritos, o sea, ya la tribu totalmente chichimequizada, ¿no? O sea, órale, ¿no? O sea, nosotros y los del Chuco, ¿no? Pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Pero puede pasar también, ¿sí? O sea, que esa embriaguez de posmodernidad y de triunfo de los norteamericanos, o sea, simple y sencillamente cese, ¿no? Y todo el mundo diga, oye, pues estás como loco, maestro, ¿no? O sea, ya estuvo 2 veces a Irak, 3 veces a Irak, no sé cuántas veces le puedas pegar a Irak sin que Irak o los árabes, ¿no? O sea, empiecen a hacer otra cosa. O sea, vivimos en un mundo, y eso es precisamente, ¿no? Lo benéfico de ver estas epistemologías de los paradigmas, que nos dice, carajo, o sea, no hay nada más un camino, ¿no? Hacia este efecto, ¿no? Puede haber muchas maneras de llegar a lo mismo, o de esto donde estamos, de condiciones iguales, puede haber muy diferentes lugares a los que podamos llegar. ¿Ahora qué? Bueno, pues simple y sencillamente, pues aún dentro de los paradigmas y de las uniformidades, ¿no? Dominantes y de las uniformidades a las que nos llama, o sea, podemos nosotros pensar que hay defensas muy simples que están tomando terreno, por ejemplo, el avance del humanismo, o sea, no lo vemos en las academias, pero hay un resto de loquitos que andan en la brujería, en muchas cosas que a nosotros nos parecen irracionales, ¿no? ¿Sí? Pero incluyendo simple y sencillamente, pues las causas del hombre, nada más, ¿no? O sea, sin nada de otras cosas, ¿no? Y son cada vez más en países como los países europeos sobre todo, ¿no? ¿Sí? En donde hacen una manifestación contra el racismo, ¿sí? Y se movilizan siempre, ¿no? O sea, un contingente enorme de gente, ¿no? Que a pesar de que nadie diga a la hora de los votos, o sea, cómo cambiar la política de intervención, ¿sí? O sea, todo el mundo le dice, cálmenla, ¿no? O sea, aquí tenemos, o sea, hay mucha gente que quiere que se garanticen otras cosas que no están bien contempladas en el Estado. O sea, pues nada más, o sea, decir, los caminos de la liberación, o sea, no están totalmente clausurados, no deben de recuperar otras tradiciones, ¿no? O sea, Marx no está muerto, ¿no? Hay que enterrarlo a lo mejor, ¿no? O sea, si ya te moriste, pero nos dejaste esto, ¿no? O sea, ok. Y lo que nos dice aquel también es bueno, ¿no? Y seguir buscando caminos para la liberación, caminos para la humanización de nuestra realidad, caminos para lograr objetivos que son estrictamente grupales, ¿no? Como decir, bueno, la mexicanidad, ¿cómo avanza? Nosotros como mexicanos, ¿qué? O nosotros como chihuahuenses, ¿qué? O nosotros como juaritos, ¿qué? Maestro. Bueno, maestro, yo tengo aquí una duda de qué es lo que le da sustento a la teoría de ese señor Fukuyama, el fin de la historia, Fukuyama, perdón.
Luego a mí me ha tenido muy sorprendida esto de que los socialistas tan agresivos allá en los... Tan aguerridos que éramos, ¿verdad? Que parecía que iban a dominar el mundo, ¿no? Que ya nomás ellos, y a darle la torre al imperialismo. Ahora que ya estamos en pleno auge imperialista, pues ellos se han quedado muy callados, o por lo menos así parece, ¿no? Luego también cuando habló usted acerca del lenguaje, y ahorita que acaba de hacer también otros comentarios sobre la recomposición, la posible recomposición geográfica del mundo, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Bueno, miren, o sea, empezando por los medios de comunicación, o sea, yo dije que la biología se había jugado un papel muy importante en el cambio de vías, ¿no? O sea, nos pasamos de la tradición naturalista a la tradición humanista de una manera sorprendente. Bueno, pues, o sea, la biología y la cibernética, la ciencia de las máquinas, ¿no? O sea, de los automatismos, tienen mucho que ver en esto. Pero hay que ver que la cibernética misma y este cambio de tradición y este cambio de vías se da a partir de la cibernética, la biología, etcétera, etcétera. Pero también, o sea, uno de los trabajos fundamentales, y eso lo está reconociendo cada vez muchísima gente, son los trabajos de Shannon sobre comunicación. ¿Sí? O sea... Se crea un nuevo lenguaje, ¿no? O sea... Sí, no, pero o sea, haga de cuenta que ellos empiezan a hablar de comunicación en términos de decir, los problemas de los que parte esto son muy bélicos, ¿no? O sea, decir, carajo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que la comunicación pase sin estos problemas, para que, o sea, se compartimente, se use por quien debe de usarse, se socialice de la manera que debe socializarse? O sea, todo eso nace en términos del desarrollo de la industria de la comunicación, en términos de la amenaza de la guerra, de la inteligencia, etcétera, etcétera. Y Shannon utiliza, pues, o sea, categorías muy fundamentales que se siguen usando ahorita, ¿sí? Que se han perfeccionado, o sea, en sociología, en psicología, en política, en sistemas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social. Bueno, entonces, simple y sencillamente, no, bueno, la sociedad se construye, igual que el hombre es un animal racional, la sociedad es un conjunto de comunicaciones que van desde lo que pensamos acerca de nosotros hasta lo que pensamos acerca de los demás, ¿no? Que nos transmitimos comunicativamente, ¿no? En relación a todo eso, a las demás cosas que usted dijo, bueno, pues habría que decir que Fukuyama, o sea, ¿en qué se basa? Bueno, o sea, se basa muy simple y sencillamente en una táctica que yo llamaría de confundir al enemigo, ¿no? O sea, como nos provenía Cristo, ¿no? Contra los leones que se disfrazaban de corderos, y a lo mejor hay que tener cuidado con esos leones marxistas, ¿no? O sea, disfrazados de corderos ahora, o sea, porque, pues, o sea, han dicho, no, pues ya se acabó la revolución, pero, o sea, hay que cambiar algunas cosas y están tratando de cambiarlas de distintos frentes, ¿no? Pero bueno, o sea, hablando ahora sí en el sentido parabólico, o sea, leones transformados en corderos, yo creo que Fukuyama es una especie de Rambo de la ciencia, ¿no? Un Rambo de la razón, o sea, que se disfrazó de hermeneuta, ¿no? Porque haga de cuenta que o sea, se basa en la recuperación de Hegel, o sea, el que había sido teórico de la historia, ¿no? No teórico de la naturaleza, o un teórico de la historia en donde la naturaleza misma era absorbida, ¿no? Por el desarrollo del espíritu, ¿no? Entonces él, o sea, hace, o sea, como luego se dice, un cambio de piel, ¿sí? Desde la corriente que favorece al funcionalismo, al pensamiento propio del desarrollo del capitalismo, o sea, nos lanza una teoría hegeliana, hermeneuta, es un positivista disfrazado de hermenéutica. Yo creo que eso es todo lo que tiene Fukuyama. O sea, de repente empieza a hablar como Merolico. Impactó muchísimo con un simple artículo. Pues es que estaban pasando cosas muy graves que nadie sabía cómo asimilar. O sea, yo me acuerdo de todos mis amigos socialistas, marxistas y todos los demás, ¿no? Sufrían mucho en ese tiempo, se pusieron a la edad fundera, hágame usted el favor, ¿sí? Y todo el mundo empezó a divorciarse o sea, no nada más cambió la revolución, cambiaron de mujer, o sea, pobrecitos, ¿no? O sea, nos fue muy mal en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues cómo no iba a ser impactante para otra gente que decía, o sea, con otros miedos, o sea, decía, bueno, ¿y ahora qué demonios, no? O sea,
yo no creo que vayamos a poder atacar al narcotráfico como atacábamos a los rojos, ¿no? O sea, convertir el fantasma, porque en primer lugar, pues hasta este cuate que va a ser presidente, ¿no? Le gusta la mota, ¿no? O sea, tuvo una época en que anduvo quemando chicharrón, o sea, como decían ahí. O sea, y era sabido, ¿no? O sea, era público, o sea, nunca se le hicieron de tos porque les daba probablemente una ahogo, ¿no? Yo tengo un comentario. El comentario es que desde una lectura política, menos filosófica quizá, el retrato, lo que hace Fukuyama con el fin de la historia, es cierto, no es el fin de la historia, sino de una historia, en todo caso, de una interpretación que se tenía de la historia. Y en este caso, en ese sentido yo creo que hasta cierto punto es una lectura de los acontecimientos, optimista por un lado, porque es el triunfo de una parte de la razón, dentro de las razones que se estaban confrontando, pero por otro lado también es pesimista, porque la conclusión que sale de allí es que el fin de la historia es el fin de la utopía, y de que lo que sigue es la construcción de una sociedad sobre las mismas bases. Aquí se habla de un mismo discurso, en todo caso serían las mismas bases. Es el triunfo de la idea democrática respecto de la idea del socialismo, de la idea de los proyectos utópicos de esa naturaleza, y utópicos sobre todo porque en este mundo simplemente no tenían cabida. Sin embargo, lo que se dice de Fukuyama es que justamente dio en el clavo. Es el triunfo de la democracia o la democracia occidental, o de las sociedades occidentales versus los totalitarismos marxistas que se construyeron en Oriente, pero que este triunfo de la democracia era tan solo el inicio, no del aburrimiento que en algún momento señalaría Fukuyama por ahí, sino en todo caso el inicio de la pluralidad de discursos como los que está señalando Antonio, ¿no? O sea, aceptar el triunfo de la democracia es aceptar entonces el triunfo de la igualdad de las opiniones y de la diversidad de opiniones en todo caso, y no tanto el inicio de un ciclo que se va a repetir hasta el infinito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la pregunta aquí sería, ¿cómo nos ubicamos? Si con esperanzas o desesperanzas, en el sentido de que si bien ya no va a haber socialismo, no va a haber esa idea del proyecto humanista que se suponía estaba ahí, pero por otro lado está el avance de la idea democrática, que ha adquirido mayor legitimidad a escala mundial, y que es justamente lo que hace que surjan movimientos de sectores de esta sociedad globalizada que buscan decir que existen y que están allí, ¿verdad? Y que se amparan justamente en ese triunfo de la democracia, y que en todo caso lo que demuestran es que si bien en el conflicto Oriente-Occidente está más o menos saldado, lo que todavía no está claro es si en efecto esa democracia que al menos en términos discursivos ha ganado, va a lograr consolidarse como el modo de vida, ¿verdad?, de esta sociedad globalizada. Entonces yo creo que Fukuyama más bien puso como el dedo en la llaga en muchos, desde esta lectura pues política, y no nos gustó a muchos porque en efecto la palabra democracia estaba más bien oscurecida por el conflicto este-oeste, y era una palabra que no nos gustaba a estos socialistas de los que usted habla, pero que nos ha obligado a muchos a reconsiderarla y a ver que hay una complejidad allí increíble, y que ese proyecto humanista en todo caso se está replanteando en torno de esta nueva conceptualización. Ese es mi comentario, no sé. Sí, yo hablando de la esperanza y de desesperanza, o sea, yo también digo que pues, es posible el optimismo y la esperanza, ¿no? Muy simple, ¿por qué? Porque, o sea, en una lógica que acepta que la unicidad debe ser en principio, es decir, bueno, vamos a darle chance a todos, vamos a buscar la democracia, vamos a evitar el totalitarismo, ¿sí? O sea, estamos presuponiendo, o sea, una pluralidad
con unidad de principios, ¿no? Y la lógica más simple nos dice que exigir coherencia para la expresión de los muchos, de los individuos, pues nos llevaría a solución de grandes problemas, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? O sea, en donde se muestra más débil el discurso de la democracia, pues es precisamente en la inclusión de los otros. O sea, las políticas de migración, o sea, cerrar el Estados Unidos, cerrar Europa, abrirse Europa entre sus propias naciones, ¿no? Pero cerrarse al norte de África y todo lo demás, pues, o sea, lleva a grandes contradicciones, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Entonces estos cuates aquí no tienen derecho, no hay democracia, somos, o sea, una democracia a la griega donde hay esclavos, donde hay diferencias que se niegan en principio, en donde todos estamos de acuerdo en un discurso uno. Y, o sea, yo hablaría, ¿no?, de la esperanza que nos da, o sea, el pensar en la existencia de modelos para imaginar un mundo cerrado y abierto al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, para mí decir, pues abran la puerta del puente, ¿saben qué me molesta? Y yo no voy a ir, o sea, cotidianamente ya me voy a sentir seccionado, mutilado, ¿no? O sea, en una ciudad mutilada, mientras haya esos puentes, ¿no? O sea, quítenlos, ¿no? O sea, y es un discurso que puede progresar, ¿no? O sea, con modelos muy simples, ¿no? O sea, se dice, las sociedades no orientadas, perdón, o sea, hay dos clases de objetos, los orientados y los no orientados. O sea, los orientados no son los que, pues, C, E1, E2, E3, o sea, siguen una línea, ¿no? O sea, de acuerdo con el pensamiento más clásico y tradicional. Los objetos no orientados, hay una manera de definirlos por un polaco, un oriental, están locos esos cuates. O sea, que dice un objeto no orientado es el que tiene, ¿sí? Yo digo, en su superficie, una banda de Moebius, que incluye una banda de Moebius. O sea, una banda de Moebius, o sea, pues es una cinta muy simple, ¿no? O sea, es una cinta torcida, unida, pero antes de unirse, se torció. Bueno, pues en esta cinta, o sea, no hay ni adentro ni afuera. Entonces, bueno, en esa dinámica está empezando mucha gente y está empezando de todos los bandos, están pensando, o sea, creo que se han unido en manera de pensar los más revolucionarios de los estructural funcionalistas, ¿no? Con una lógica casi dialéctica, ¿sí? Con los más avanzados de la corriente crítica tradicional, socialista o no, o sea, con los hermeneutas, ¿no? O sea, que han visto que el significado es algo que se produce de una manera que no podemos ver lineal, o sea, ni adentro ni afuera, ¿no? Ni una propiedad intrínseca del que comunica ni del que recibe el mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que sí hay posibilidades, ¿no?, de pensar optimistamente en qué puede pasar, ¿no? E incluso pensar en liberaciones que no imaginábamos, ¿no? Un último comentario de Cuauhtémoc y Sí, pasaríamos ya a la conferencia. sobre este tema, bueno, que no es mi tema, pero es interesante. Bueno, sobre la relación socialismo-democracia me parece que, bueno, que es bastante vieja, ¿no? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los desarrollos de la Segunda Internacional sobre la democracia, sobre el parlamentarismo, y me parece que es una vía que habría que seguir para no seguir con esta idea falaz, que me parece es una falacia, esa traspolación que en un momento dado lo que hacía era justificar la Guerra Fría, y los partidos comunistas, pues, del mundo, pues, eran nada más embajadas, pues, de la Unión Soviética, todo el planeta, ¿no? Y eran la mano detrás, pues, de un Estado que estaba frente a otro Estado. Pero en Marx nunca existió esta idea, pues, de que la nación fuera el sujeto de la historia. No creo que para Marx haya... Yo no pienso que Marx nunca haya defendido ni a la Unión Soviética, ni a Cuba, ni a la Revolución Salvadoreña, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que las medias nos han presentado como socialismo, o por la misma lógica, pues, de la Guerra Fría, pues era necesario que los dos estados mantuvieran, los dos bloques mantuvieran una imagen bipolar, pues del mundo, el mundo libre versus el totalitarismo, que es el socialismo como una sociedad, pues, de Estado,
en donde vamos a igualar a todos por lo bajo, ¿sí? Entonces, bueno, desde mi óptica, uno de los beneficios de nuestra época es que ese mito ya cayó. Estamos muy contentos todos de que ese bodrio de la historia ya por fin ya cayó. Y en efecto, bueno, si comparamos los beneficios pues de la democracia, bueno, es el flujo, lo que permite es un libre flujo pues de las fuerzas, una asociación libre con otro esquema pues de participación política, ¿no? Más integración pues de las fuerzas y la emergencia de una sociedad civil poderosa, que es lo que desde mi óptica es la garantía para que haya una democracia. Si no hay una sociedad civil poderosa, pues nunca va a haber un esquema democrático, porque los partidos o el juego pues de partidos en sí mismo pues no tiene ningún sentido. O sea, la construcción de esa clase política que ahorita vemos en México, ¿no? Que estamos manteniendo con estos impuestos, los diputados, toda esa clase del IFE que está ahí, todo ese IFE hipertrofiado, ¿no? Es el país donde sale más caro organizar elecciones. Por ejemplo, si yo lo analizo desde la óptica pues de la economía, como economista, pues es irracional ese gasto. O sea, si yo fuera el secretario pues de Hacienda, cualquier recorte lo empezaría por el IFE. Y por los diputados y toda esa gente, ¿no? Bueno, entonces esa clase política que está creciendo, desde mi óptica, su justificación económica y su justificación social es que represente realmente al ciudadano. ¿Sí? En la medida en que esta clase se tiende a autonomizar y tiene sus propios intereses, sus propios juegos, es como en la economía, es como si hubiera una actividad especulativa donde no hay inversión real. Entonces se convierte en pura especulación y sobrevienen burbujas especulativas, cracks, crisis. Bueno, en la política puede pasar lo mismo, y es el riesgo que yo creo que puede pasar aquí en este país. O sea, hay una hipertrofia de todo el aparato pues de los propios partidos, y la ciudadanía, el ciudadano que debería pues de manifestarse en las urnas, de expresarse independientemente pues de cualquier estructura partidaria, pues yo no veo que haga mucha presencia, ¿no? La verdadera sociedad civil, digamos, el ciudadano que paga impuestos, etcétera. Bueno, ese es mi punto de vista. O sea, que esta idea de polaridad es falsa, ¿no? Entonces, y que al contrario, la época en la que estamos un poco situados nos permite tener más claridad con respecto a ese oscuro pasaje pues de la historia que fue el socialismo en la Unión Soviética, y que al contrario pone en evidencia lo que la historia no debe hacer, y que realmente ese fue un episodio, una disfunción pues de la historia. Así es como el propio mercado, ¿no? O sea, se ajustó y fue una sobre oferta pues de cierta cosa, y hubo un cierto ajuste. Entonces el cauce pues de la historia regresa otra vez a escala mundial como fue a principios del siglo XIX. Sí, bueno, justamente si la política fuese un mercado, la democracia representaría el mercado de competencia perfecta, y en última instancia los sistemas totalitarios que se generaron en Oriente, bueno, estamos hablando más bien incluso de la ausencia del mercado, es decir, una sola oferta, un monopolio, una sola forma de pensar, un monopolio pues absoluto, ¿no? Y en ese sentido, sí, eso es una parte importante, pero Fukuyama se coloca en esa dimensión de la política, de la geopolítica, y es el triunfo, y es la parte otra que no aborda, porque así como la idea de socialismo no correspondía a lo que podríamos decir las vertientes estas del socialismo democrático, Bernstein, etcétera, también podríamos decir ahorita la idea de democracia de la que está hablando Fukuyama no necesariamente es la de Rousseau, la de Burke, en fin, estamos hablando pues sin embargo de que por sí solo ya al menos el concepto, la idea de democracia ha adquirido esa legitimidad, y es la que motiva a esta pluralidad de discursos que buscan manifestarse y demostrar que tienen un peso específico.
Yo diría pues que con esta última intervención daríamos paso a la ponencia. Quiero hacer un comentario, me da gusto haber elegido a Fukuyama, ¿no? Porque, o sea, que no tenía mucho que ver con mi tema, ¿no? O sea, pensar de qué manera se motiva, ¿no? O sea, una discusión, una polémica, ¿no? Pues lo hace uno pensar en buscar un ejemplo, o sea, de algo que es muy discutible y de algo que en última instancia nos remite, ¿no? A ver incluso nuestras creencias más simples. Qué bueno que Cuauhtémoc que insistió alrededor acerca del mito del socialismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de datos y hablamos de ideas, estamos hablando de cosas que se parecen mucho, ¿no? O sea, las ideas también juegan un papel muy importante en nuestra manera de pensar, y no siempre son, en términos de lo que es ciencia, o sea, correctas. ¿Puedo hacer un agregado final? Yo me acuerdo cuando se escribió este artículo, sí, que entrevistaban a Fukuyama, me tocó ver eso en la televisión, y decía el señor que él no entendía por qué un artículo que él escribió en un periódico, así un editorial o algo para gente no especializada, o sea, una simple opinión ahí casi al vuelo, había despertado tantos entusiasmos, sobre todo en México. Sí, porque aquí fue donde estuvo tremendo, en Europa no hizo los impactos y ni siquiera hicieron caso. Entonces aquí fue donde causó todo este revuelo y la gente empezó a escribir y a decirle como tírenle al negro, ¿no? Entonces todo el mundo le pegó a Fukuyama. Sí, y él decía que no entendía por qué le habían dado tanta importancia a algo que no tenía. Sí, más bien habrá que hablar de nosotros. Exactamente. Sí, justamente, bueno, hay un ambiente intelectual aquí que yo creo que tenía que ver con este asunto, ¿no? Muy bien, bueno, la siguiente ponencia es la del doctor Cuauhtémoc Calderón, quien nos va a hablar de la dinámica de la inflación en México. Como verán ustedes, estamos cambiando radicalmente de tema. Sin embargo, por esta razón es que se justifica el título de este ciclo de ponencias, ¿verdad? Que Territorios de las Ciencias Sociales hoy, con la idea pues de que vayamos teniendo como estos destellos, ¿verdad?, de esas regiones de la ciencia social, y podamos inclusive hasta establecer conexiones, en fin, entre distintos temas, ¿no? Bueno, pues entonces tiene la palabra el doctor Cuauhtémoc Calderón. Bueno, pues muchas gracias. Voy a iniciar mi tema, aunque es totalmente opuesto al pero bueno, diferente, ¿no? Ese es otro tema. Bueno, una explicación. A todo el mundo le pedimos que se apuntara en el día que fuera de su posibilidad estar al frente, de forma que los temas, bueno, están en función de la disponibilidad del tiempo de tiempo de los participantes. Bueno, entonces el tema, lo que les voy a exponer más que nada es el proyecto de un libro que vengo madurando desde hace 6 años que es una reflexión sobre la dinámica de la inflación en México. Entonces está constituido por una serie pues de artículos que he publicado ya en revistas internacionales y que va a culminar con un último paper que elaboré aquí en conjunción con otro economista en UTEP sobre la dinámica de la inflación en México. Bueno, para empezar, bueno, porque veo que bueno, no hay muchos economistas aquí, o más bien hay gente que no se dedica a la investigación en economía, pues voy a hacer una exposición muy simple de los objetivos pues, del libro, empezando por definir, bueno, qué es la inflación y más que nada qué parte de la teoría económica estudia los procesos inflacionarios. Bueno, grosso modo les voy a hacer después de la revolución keynesiana, después de la aparición del libro de Keynes, la teoría general, pues lo que se empieza a desarrollar es un esquema en que la teoría económica va a estar dividida en una parte microeconómica y una parte macroeconómica. La microeconomía se va a abocar al estudio de lo que los economistas llaman el comportamiento de los agentes individuales y el equilibrio general, ¿sí? Y la macroeconomía se aboca al estudio de los grandes agregados, es decir, inflación, desempleo, crecimiento y fluctuaciones. Digamos, es el objeto de estudio de la macroeconomía. Entonces, mi libro entra dentro de este ámbito pues, de la economía.
El propósito de este texto es estudiar el fenómeno inflacionario, sobre todo desde el periodo de Salinas hasta la fecha. El libro, o mi proyecto pues del libro, va a estar compuesto, bueno, el periodo va del 88 al 96. Y mi libro está compuesto va a estar compuesto por 4 capítulos. Primer capítulo, ya hice un diagnóstico general sobre el periodo de Carlos Salinas pues de Gortari. Segundo capítulo, hago un estudio sobre lo que sería el tipo de política de estabilización que se aplicó en ese periodo. Tercer capítulo, hago un estudio sobre la crisis y las consecuencias de las políticas de estabilización aplicadas por Salinas pues de Gortari. Y capítulo último es una reflexión general sobre las presiones inflacionarias y sus determinantes en México, en base a un estudio econométrico que hice, que va tomando 2 periodos, que va uno de 1969 a 1996 y el segundo de 1975 a 1996. Entonces lo que puedo hacer es que les voy a ir explicando cada uno de estos capítulos y pues al final, bueno, se abre una fase pues de preguntas, ¿no? Bueno, por lo general, bueno, lo que en mi capítulo primero, lo que me propongo es demostrar una idea que es falaz. Una falacia es otro mito que el propio gobierno pues el sexenio pasado se encargó de propagar, que era la idea de que sus políticas eran neoliberales, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que hago es, me hice yo esa pregunta, bueno, dicen que son neoliberales, entonces lo agarran como una bandera y simplemente empiezan tanto los de un lado como tanto los de la izquierda dicen contra el neoliberalismo, como los de la derecha dice yo soy neoliberal, y realmente yo no observo o no he visto muchos trabajos pues, de los economistas, por ejemplo específicamente los del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. No hay mucho análisis, sino que simplemente retoman la noción y la aplican, ¿no? Dicen el gobierno neoliberal y datos vienen, ¿no? Y ya. Pero realmente no hay una reflexión sobre el tema. La reflexión más acabada, acaba de sacar un libro Héctor Guillermo Romo. Entonces él intenta fundamentar esta idea, pero leyendo el libro empieza, el primer parágrafo dice los principios del neoliberalismo, y el primero que nos pone es Hayek. Entonces resultaría que Hayek es salinista, ¿sí? O sea que Hayek, si yo analizo los textos pues, de Hayek, él nunca habla de neoliberalismo, él es liberal y se acabó, y tiene una visión muy tajante sobre los procesos pues, de liberación, sobre el rol pues, del Estado, sobre la libertad, el individualismo, pero en sus escritos no aparece el concepto de neoliberal. Entonces es como si dijera, es que Hayek asumió las tesis pues, de Salinas. Es un poco esta idea que a mí me parece muy poco racional, ¿no? Entonces lo que intenté hacer aquí, bueno, como es macroeconomía, entonces uno es ver si las políticas de estabilización pues, de Salinas son monetaristas o no, fueron o no monetaristas, para que yo pueda decir que son neoliberales. Bueno, ¿qué pasó? Pues que no, investigando llegué a ver que nada tiene que ver con las políticas pues, de Friedman, y que más que nada son políticas de corte que en macroeconomía se llaman heterodoxas, en donde se ataca los procesos inflacionarios con lo que sería un ancla nominal, que en este caso es la tasa de cambio fija, ¿sí? Entonces, el eje, digamos, este es mi primer diagnóstico en el primer capítulo. Ahora, no lo expongo tal y como se lo estoy planteando, sino lo expongo más en términos económicos, ¿no? Siguiente capítulo es ver qué es
¿Qué es una política heterodoxa de estabilización y el concepto de credibilidad? ¿Sí? Y el tipo de inflación que enfrentó el gobierno pues, de Salinas, que fue un tipo de inflación que no es que no entra de los cánones dentro de los cuales está concebido el modelo monetarista, y en este caso sería una inflación de corte inercial, ¿sí? En donde lo que van a jugar son las expectativas de los agentes. Entonces, la clave del salinismo para reducir la inflación fue la clave de la credibilidad, ¿sí? Sus planes pues, de gobierno, sus planes pues, de estabilización fueron eficaces o eficientes en reducir los procesos inflacionarios en la medida en que eran creíbles con los agentes, ¿sí? Y en este caso hay dos modelos básicos en economía. Uno es un modelo de Simonsen, que explica los procesos de inflación inercial a partir de la teoría de los juegos y específicamente a partir de lo que sería una estrategia que en teoría de los juegos se llama la estrategia Maximin, que sería la estrategia que siguen los agentes en las peores circunstancias. Digamos, si dos agentes pues se enfrentan, no eligen un punto pues de equilibrio a la Nash, donde los dos agentes no tienen cero ganancia, sino que en este caso eligen eligen el todo por el todo, o blanco o negro. Entonces es una estrategia Maximin, o sea, o lo quiero todo o no quiero nada. Entonces, en la inflación era un poco eso. Entonces, con una política de credibilidad, lo que se quiebra en ese juego pues de los agentes, y se puede llegar a establecer un equilibrio de Nash donde todos puedan converger, ¿no? Bueno, hay otro modelo que es un modelo de corte dinámico, que ha sido aplicado sobre todo para estudiar procesos hiperinflacionarios. Hay que aclarar que en México nunca ha habido hiperinflación, ¿sí? Que es el modelo de Kagan. El modelo de Kagan es un modelo que parte de lo que sería la ecuación básica de la teoría cuantitativa de la moneda, y se dinamiza y se explica y se llegan a equilibrios, a formas con dos equilibrios, ¿sí? Que en economía es un poco más heterodoxo. En mi tercer capítulo lo que hago es exponer cómo esta política económica del ancla nominal en cierta manera condujo a la crisis pues, del 94. O sea, cómo la incompatibilidad de una apertura hacia el exterior con un tipo de cambio fijo, lo que condujo es una apreciación del tipo de cambio real a un déficit creciente, que aunque Aspe dijera que es un nuevo tipo de déficit. ¿Por qué? Porque está provocado por los agentes privados, pero lo que hay que ver es cómo estaba financiado este déficit, y este déficit está financiado por la presencia del hot money, que sí se llama, y capitales de corto plazo, que implica que hay un alto riesgo y que en cualquier momento pueden salir pues del país y provocar presiones sobre el tipo de cambio y engendrar procesos de crisis como el que se dio en el 94, que primero fue una crisis del tipo de cambio, que se convirtió en una crisis financiera y después una crisis real, o sea, de la economía real, ¿sí? O sea, así fue toda la dinámica. En ese contexto, bueno, las medidas que se aplicaron fueron las correctas, fueron medidas estrictamente pues de carácter eminentemente monetarista, de ajuste, y técnicamente era lo que había que hacer, es la conclusión, ¿no? Partiendo sobre todo de un modelo muy interesante de un chileno, de Haberger, que es una versión igual de la
ecuación básica cuantitativista pues de la moneda, mejorado a la Hanson. O sea, ¿en qué consiste esto? Bueno, la idea es de que los procesos inflacionarios no solamente van a obedecer a variaciones en la cantidad pues de moneda, sino que también obedecen a presiones en las tasas pues de interés y a factores reales como el salario y como el costo pues de trabajo y costos y tasas pues de interés, que es la parte real, y los precios pues de las importaciones, que en este caso para lo que usamos fue el tipo de cambio. Bueno, entonces en nuestro modelo final lo que determinamos o lo que testamos es un modelo en donde se explicaría el proceso inflacionario en México a partir de las variaciones de la oferta pues de moneda, de la masa, de la cantidad pues de moneda en circulación, variaciones en el tipo de cambio, variaciones en el salario y variaciones en la tasa pues de interés. Entonces hicimos el test y a la conclusión a la que llegamos fue la siguiente: que para ese periodo, digamos de 1969 a 1996, o sea, los factores que explican realmente el proceso pues, de inflación son las variaciones en la masa de moneda, en M, y en el tipo, y las presiones en el tipo de cambio. Y luego hicimos testamos el mismo modelo, pero para un periodo del 75 al 96. ¿Por qué hicimos esto? Porque hasta del 69 al 74 prácticamente el tipo de cambio es una constante, no hay ninguna variación. Entonces, a partir del 75, realmente el tipo de cambio empieza a tener fuertes fluctuaciones, y es ahí en donde volvimos a testar nuestro modelo pues de base y prácticamente se refuerza, o sea, nuestra tesis, ¿no? Que realmente en México los procesos inflacionarios van a estar estrechamente asociados a las variaciones en el tipo de cambio y en la masa monetaria. Pues bueno, es más o menos lo que les quería yo exponer, ¿no? Y sí, pues con esto acabo. La política inflacionaria, pues para que se... de Salinas no sería ningún modelo. No, es una, digamos, en economía, mira, en economía hay una economía normativa y una economía positiva. La economía positiva es por ejemplo, el modelo pues de base, que es el de equilibrio general, ¿no? Ahí nada tiene que ver la política económica ni nada de eso. Y por el lado pues de la economía normativa, ahí entra la teoría de la política económica. Ahora, la teoría de la política económica cayó en desuso a partir de la crisis de la tradición keynesiana. O sea, ¿sí? O sea, en economía se aplicaría bien el esquema de Kuhn. O sea, un paradigma se sobrepone al otro y hay una constante constante ebullición. O sea, realmente no hay un desarrollo lineal pues de la teoría económica. La teoría de hoy es totalmente diferente a la de, digamos, la misma época pues de Keynes. Los instrumentos que se usan son muy diferentes, es otra cosa. Entonces, hablar de política económica cayó en desuso a partir del estallamiento pues del paradigma keynesiano, ¿sí? Ya nadie quería hablar pues de política económica. ¿Por qué? Porque lo que surge en economía es una tradición de lo que sería la macroeconomía, las expectativas racionales. Y es muy interesante ver esto porque en Keynes hay una idea mecánica de la política económica. Hagan de cuenta que es un mero instrumento que yo aplico
y los consumidores o los actores pues de la economía no tienen ninguna reacción. Se amolda, es una masa amorfa, pero a partir de la aplicación del modelo de Mood, que es de 1966, a la economía se generaliza a partir de los 80s con los trabajos de Sargent y de Lucas, sobre todo, se observa que las políticas tienen, hay una reacción pues de los agentes económicos que pueden neutralizarlas, ¿sí? Entonces, la primera conclusión de toda esta generación fue de que no había que aplicar ninguna política económica. ¿Por qué? Porque lo que se podían afectar son los equilibrios de largo plazo pues, de la economía, que por lo demás, en los economistas estamos claros de que la economía está avanzando, no hay claridad de muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, no se ha resuelto un problema que tiene 400 años, que es la introducción, el rol pues de la moneda en el equilibrio general, no se ha avanzado en mucho tiempo. Entonces la discusión en la teoría económica está avanzando y hay aspectos que no se han resuelto, sí, en teoría económica, pero los que la aplican, digamos, los hacedores de la política económica no necesariamente ni están informados de estos procesos de investigación, y lo que hacen es aplicar ciertas cosas ya muy hechas, ¿no? Entonces, la idea era de que si intervenía el Estado podía afectar los equilibrios de largo plazo de la economía y generar procesos cíclicos más fuertes, ¿no? Esto fue hasta el año de... ¿qué año? 80 y tantos. Hay un artículo muy famoso de Stanley Fischer en donde él demuestra que la política monetaria puede ser eficiente en presencia de expectativas racionales, y para eso utiliza otro modelo de contratos, ¿no? Donde se observa cómo una política puede ser política monetaria puede ser eficiente, ¿no? Aún en presencia y aunque haya reacciones pues de los agentes. Entonces, para un macroeconomista, cuando hablas de política económica, estás hablando de política monetaria, casi nada más. O sea, en la actualidad la política fiscal debe estar casi subordinada a la política monetaria, ¿sí? Mientras que en los 60s era lo contrario. Lo fundamental era la política fiscal sobre la política monetaria, ¿no? Que era el esquema de Hansen y de todos los keynesianos pues de la época de la síntesis. Es que en la actualidad el tema de la política económica es muy complicado desde su aplicación, y realmente pues sí se requiere mucho cuidado en la aplicación pues de ciertas políticas. O sea, los técnicos que están ahí, esos lo que hacen es aplicar fórmulas, ¿no?, que han funcionado, ¿sí? Por ejemplo, el periodo pues de Salinas es un periodo como de laboratorio muy interesante, que hay que estudiar bien, hay que ver bien cómo estas políticas impactaron sobre la economía y cuáles son los efectos que estamos viendo apenas hoy, ¿sí? O sea que, vamos a ponerlo así, la falacia que señalas respecto al neoliberalismo básicamente consiste en que se hace una generalización burda, digamos, sí, grosera, ¿no?, muy gruesa de las políticas, y más que de los efectos, de los evidentes en ese momento, de los efectos supuestos que traerían en el largo plazo, por una parte, y por otra parte esto estaba fundado más bien en un cierto discurso que utilizaba ciertos eufemismos, ¿no?, y se le lograba identificar o justificar así como fórmula política, ¿no? Sí. Más bien en términos de fórmula política. Pero aquí en análisis de políticas, de paquetes de políticas, lo que se observaría entonces es una concepción no integral, sino en todo caso sí, experimental, fragmentada, sí,
de tipo monitoreo, de ensayo-error un poco, y de juego de equilibrios, ¿no? En ese sentido. Y podríamos decir entonces que en este juego de equilibrios, el punto donde donde se logran cosas, se observan y se observan ciertos efectos hasta que se podrían evaluar como perversos o eficientes, serían en la cuestión de la inflación. O sea, la inflación puede ser el indicador para ver si en efecto hubo esta racionalidad y esta visión integradora de la política. Ese sería el planteamiento, y sería entonces, además... No, digamos, lo que estoy poniendo es un ejemplo de política de sí, estabilización. Para mostrar justamente si existió o no esa racionalidad, sí, y esa visión estratégica coherente, ¿no? Y coherente, ¿verdad? Sí. Yo quería, el comentario básicamente que diría es que me parece interesante, porque aquí, bueno, sería entrarle justamente a esa discusión, pero ya desde el detalle y desde la observación de que no existe una política, sino existen políticas en todo caso, y que estas políticas no necesariamente muestran a un Estado o a un grupo hegemónico, si tú quieres, y se considera que ese Estado fue capturado, ¿no? Que esa es la otra hipótesis, ¿no? Fue capturado. Que no existe una visión, digamos, única, ¿verdad? Una coherencia intrínseca en ese Estado, ¿no? Sí. Y que en todo caso lo de neoliberal podría imputarse más al nivel del discurso como estrategia de fórmula política. O como la política de apertura hacia afuera, pero es la política comercial, es una política muy... o las privatizaciones, ¿no? Ahí sí, ¿sí? Uh-huh. Pero en cuanto a política de estabilización, no es neoliberal, no es monetarista típicamente. No hay una coherencia. No, o sea, no hay esa idea del Estado como una entidad unitaria, ¿no? O archirracional, que todo lo que dice está perfectamente sí calculado, ¿no? Sino que al contrario, sino lo que observa es de que en el propio Estado es una estructura donde hay muchos grupos que juegan, ¿no? Y que muchas veces pierden de vista el largo plazo, y a mí una de las mayores, ya pasando al campo pues de la política, inclusive de la economía, una de las críticas más grandes que se le puede hacer al salinismo es la pérdida del largo plazo. Perdieron el largo plazo, perdieron el dominio pues de la economía, además desgastaron el factor credibilidad, que ahorita está totalmente devaluado. ¿Por qué? Porque hacían pactos cada 6 meses, cada año, ¿no? Entonces desgastaron este factor que es muy importante, y precisamente no le apostaron a lo más importante, que es el crecimiento a largo plazo, ¿no? Le apostaron más al corto plazo. Y bueno, un reconocimiento que se puede hacer a la actual administración es de que sí en economía, en el ámbito de la economía, sí ha puesto más énfasis en el largo plazo. Por ejemplo, todo este programa pues de ahorro con las AFORES, además con la dimensión del mercado nacional, pues puede convertir el mercado más grande de América Latina, ¿no? Todo este sistema pues de ahorro que están creando, y que es muy importante para impulsar el crecimiento ya de largo plazo, que es lo que nos interesa más que la inflación o paliar el desempleo con mero gasto gubernamental, o lanzar la maquinita de producción pues de dinero para sanear el empleo, que es la crítica que se le puede hacer a los críticos pues del sistema, que de hecho, ya hablando netamente, no hay en este país una política económica coherente, nadie le hace la que se ha venido aplicando. La política de Estado que se dice que se... No existen, por ahí los de la oposición hablan de otra política, pero cuando hablan y hacen gobierno se ve que lo que sacan debajo pues de la manga son los viejos instrumentos que se aplicaban aquí en México en los 70s y nada más. O sea, y el problema, ¿cuál es el otro problema? Bueno, que en la oposición no hay reflexión, no hay una
no hay desarrollo de teorías como se dio en el Cono Sur, ¿verdad? De nuevas teorías sobre procesos inflacionarios. Por ejemplo, Simonsen, él realmente desarrolló toda una teoría y esa teoría se concretó con un nuevo paquete de un diseño de otra política para atacar los procesos inflacionarios que fueron aplicados por el actual presidente pues, de Brasil, no recuerdo cómo se llama, pero era un cepalín, ¿no? Entonces, realmente ahí sí hay una coherencia, aquí no hay ninguna coherencia, aquí pareciera que todo se ha politizado, lo que hablar de economía ya es un tema tabú, a los economistas se nos cataloga ya como sí, pues sí, como lo peor, cuando no ha habido realmente hay un rechazo absurdo, porque a mí me parece muy absurdo, no hay una reflexión, y al contrario, pues caen en esquemas antiguos que ya están probados que no van a funcionar. No van a funcionar a invertirle en el estudio serio pues de la economía, ¿no? Que yo pienso que sí necesitan y que realmente sus asesores son están muy anclados en esquemas muy anquilosados. Una circunstancia, maestro, que no sé qué tanto puede influir en lo que están anticipando, que vamos a en esa crisis, los conflictos sociales, lo que la gente quiere que el gobierno haga, es en todo caso lo que sigue más en el gobierno antes que tomar una decisión fundamentada en economía dirigida a resolver una demanda social. En el periodo de Salinas se hablaba mucho de que se estaba controlando la economía por decreto. Sin embargo, hubo un lapso ahí de credibilidad y de cierta relativa estabilidad. Ahora, inclusive anoche, el dirigente de los empresarios anunció que se van a reanudar los pactos otra vez. Si fueron tan infuncionales, ¿por qué se trata otra vez de revivirlos? Porque no tiene, yo pienso, bueno, es un problema de cálculo político, me parece que están mal. O sea, si piensan que ya con la democracia lo lograron todo y darle una tajada de presupuesto a la oposición para que se tranquilice, yo no pienso, la verdad soy muy escéptico. Bueno, yo soy escéptico de la política en general, a mí no. Y de la economía, ¿no? Se nota. Sí, entonces, y de los dirigentes y toda esa gente, ¿no? A ver. Y luego, Sí. Con respecto al rol de los economistas, Luis Aguilar plantea que, bueno, de lo que se trata en un régimen democrático y participativo, con una sociedad civil fuerte, es de construir políticas públicas, no políticas gubernamentales, sino públicas, con el concurso de los distintos actores sociales, ¿no? Y dentro de ese paquete de participaciones estaría incluido el de los expertos. Por ejemplo, Luis Aguilar dice, los economistas pueden ocuparse de analizar los probables cursos de acción para resolver un problema público. Una vez que se detecta el problema público y entra a la agenda gubernamental, se le puede plantear al economista: hazme un análisis de costo-beneficio, trázame una ruta de acción que sea rentable, o que sea costeable, o que sea pertinente. El economista la traza. Luego entra el politólogo también, para afinar la política pública, porque el politólogo calcula los efectos, el interés que pueda despertar esa ruta de acción que en abstracto propone el economista, ¿no? Y luego puede entrar también el antropólogo que examina los valores que están detrás de los grupos de interés, los valores que hay detrás de los actores, ¿no? Y que entonces ya combinando toda la información recopilada por el economista, el politólogo, el antropólogo, entonces sí ya se puede entender qué tipo de salida o qué curso de acción seguir para llegar a la solución del problema. Entonces ahí ya de lo que hablaríamos es de un trabajo multidisciplinario y en donde además evidentemente entran no solo los expertos, sino también la sociedad, lo que la hace más compleja. Bueno, yo ahí, mira,
Hay que distinguir lo que sería una política pública, es la microeconomía. Y yo estoy hablando de políticas de estabilización, políticas macro, ¿sí? Pero a nivel micro, en efecto, ahí la intervención de los agentes es muy importante. Además, a nivel micro, ¿cómo justificaría yo la intervención gubernamental? Porque es una política pública. Bueno, se justifica, hay una forma, es decir, bueno, el Estado va a intervenir en aquellos mercados que no funcionan de acuerdo con el paradigma del equilibrio general, ¿no? O del equilibrio, o sea, donde los mercados no se ajustan tal y como lo prevé la teoría económica. Entonces ahí es donde debe haber intervención del Estado. Entonces, en ese contexto, ¿cómo vamos a diseñar esas políticas? Bueno, las políticas. Hay muchos ancianos sin asilos. Ahí cabe una intervención de lo público, el diseño de una política pública. Se puede decir, bueno, hay un desajuste en el mercado, no sé, ¿cómo se llama? De asistencia social, ¿no? Hay que poner un sistema, pues, de asistencia social sobre el pago, pues, de los impuestos, pero si lo montamos implicaría un proceso de muy largo plazo, porque se requiere que una generación pague a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, bueno, para un economista lo vería así, como un mercado, ¿sí? Lo que no implica que la realidad, o sea, que la realidad social la reduzcamos a la economía. La economía para mí es un fragmento, nada más es una capita del todo social, ¿no? Entonces, nosotros intervenimos, lo que conocemos es esa parte. Pues, por ejemplo, yo tuve un maestro que se llama Nicole, y él sacó un libro muy interesante que se llama La crisis de la ciencia. Entonces, en ese texto, él ya desde los 70s, expresaba que había realmente una crisis, pues, de la ciencia. ¿Y qué es lo que entiende por crisis de la ciencia? Pues crisis de la metafísica tradicional, ¿no? Entender todo a partir de una visión única, y él un poco fue una vanguardia en ese sentido de, ya hace 20 años él ya veía la fragmentación, pues, del conocimiento, ¿no? Entonces, que es real, además, porque la especialización, digamos, el nivel de especialización, pues, de economía es muy alto. O sea, si yo me dedicara nada más a pura inflación, pues me puedo dedicarme de aquí hasta que me muera, y nunca voy a acabar bien de leer la cantidad, pues, de artículos que salen a diario. O sea, el nivel, pues, de información es enorme ya. Entonces, ponerme al día en un tema es muy difícil ya. O sea, en un tema. Ahora, pretender ser conocedor de toda la teoría económica ahorita es muy difícil, ¿sí? Ahora, pretenderse conocedor de toda la ciencia social, pues eso ya no existe. O sea, ser un Hegel ahorita ya no podemos construir una enciclopedia de las ciencias o una lógica así, con esa coherencia. O sea, realmente hay una atomización de todas las ciencias y hay una autonomización. Y en la economía es lo que está pasando. Los especialistas, pues, de micro tocan temas que yo, por ejemplo, un superespecialista, yo ahorita, pues, difícilmente puede uno ponerse a su propio nivel, y un microeconomista difícilmente se puede poner a un nivel de un macroeconomista, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. Bueno, comentario. Yo sinceramente con la economía, o sea, como tengo un problema que creo que es el de los mexicanos, ¿no? O sea, nos sentimos siempre relegados por cuestiones económicas, de políticas económicas, ¿no? Y luego nos dicen que son de Harvard, ¿no? Y luego dicen que son neoliberales, ¿no? Y no es cierto, ¿no? No, pues me parece muy interesante, ¿no? O sea, eso. Y hay dos cosas que me gustaría insistir, ¿no? O sea, la necesidad del replanteamiento de la política económica o de la economía política, ¿sí? O sea, no se soslaza, no se soslaya, o sea, no se diluye o no se puede diluir. O sea, hablando del
del consumidor, ¿no? O sea, como un maximizador de ganancias, ¿no? Como un apostador, como un jugador, ¿no? O sea, eso, o sea, de alguna manera, o sea, una economía política, o sea, es un cambio de giro epistémico, ¿no? Que nos habla de una nueva manera de hacer economía política. Dos, o sea, no sé por qué no, o sea, por un lado marcar la necesidad de la teoría, de la economía política, de la filosofía, de darle nombre a los giros epistémicos, me lleva también, pues, a un atrevimiento, ¿no? O sea, yo no sé si entendí bien, o sea, y es una pregunta así muy simple. O sea, en la época de Salinas, la teoría del modelo Simonsen, eso, o sea, se piensa en máximos y mínimos. Sí. El apostador, ¿no? O sea, entonces, pues yo diría que habría que ponerle, no son los neoliberales, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Por muchas cosas que tú marcas bien, pero habría que decir que hace una teoría política y una teoría económica que sería el gran casino, ¿no? Sí. Porque ante la gran cantidad de capital social que se vuelve al mercado, ¿no? O sea, liquidación del Estado asistencial y del Estado propietario, del Estado interventor, etcétera, etcétera, pues tenemos un gran capital que si le sumamos, ¿no? O sea, el hot money, ¿no? Que viene de todos lados, ¿no? Pues, o sea, nos da un gran casino en donde, o sea, el único ganador es la banca, ¿no? ¿Sí? Y los que tienen, o sea, para jugarle a la banca, ¿no? Sí, no sé si alguien haya manejado esa imagen, ¿no? O sea, pero sí, pues sí es cierto, o sea, lo que se puede ver es que era una economía de casino. Soros ahí, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? O sea, porque realmente si... El que tiene la mesa gana. El crecimiento real era muy bajo, o sea, no era una economía con un crecimiento exponencial, ¿no? Cuando hubo crecimiento fue del 2-3%, y sobre eso una sobreactividad especulativa, ¿no? En la esfera. Y era eso, una especie de economía, pues, de casino, eso es cierto. O sea, de captura del Estado. Nada más. Sí, porque o sea, la partición de lo que llega afuera. Se dice, metemos todo este dinero, ¿no? A circulación, ¿no? Y luego le llamamos, ¿no? Y luego, ahora nos ponemos a jugar y pues, ¿quién gana? Pues la mesa, ¿no? O sea, así es. La mesa gana. Los propietarios del casino, ¿no? Ellos son los que... Bueno, pues entonces... Menos mal que hay gente que se ocupa de esas cosas. ¿Tenías un comentario final? Bueno, pues lo damos por terminado. Queremos darles las gracias. A partir de este día, todos los jueves, esperamos contar con la presencia aquí de profesores del Departamento de Ciencias Sociales y también del Departamento de Economía, para que compartamos con los asistentes algunas de las reflexiones que estamos realizando y sobre todo...